¿Quieres conocer un poco más sobre las novedades del cine y la televisión? Te invitamos para que nos acompañes todos los jueves a las 9 de la noche en Popcorn en Bandas Sonoras, la cara online del séptimo arte. Popcorn en Bandas Sonoras, el programa para conocer un poco más sobre el cine y la televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Popcorn en Bandas Sonoras. Hoy un placer saludarlos a cada uno de ustedes en un programa muy especial con el cual queremos seguir como manejando ciertos aspectos importantes relacionados con el cine. Hoy teníamos un invitado especial, pero lamentablemente no nos pudo acompañar porque hubo un cambio dentro de su programación de uno de los directores con los cuales nosotros tenemos hoy como la posibilidad de hablar con ellos y entregar cierto tipo de información, pero igual estamos acá para disfrutar, para hablar de algo que nos encanta, como es el cine. Y hoy este programa lo hemos ambientado, lógicamente, por algo que se viene manejando y que es normal durante el mes de octubre. Por alguna razón, el tema de Halloween, el tema de la noche de las brujas en nuestro país y en algunos territorios latinoamericanos y lo que ha significado Halloween, no solamente para los Estados Unidos, sino para muchas poblaciones, nos han permitido que durante el mes de octubre y noviembre la cartelera cinematográfica esté llena de películas de terror. Y este género es uno de los más concurridos, de los que de alguna manera gusta más a las personas, porque de entrada uno va con esas sensaciones de que va a pasar algo, de que lo vamos a asustar, de que va a brincar en la sala, que va a arañar a mi compañero, que voy a gritar. Y esa adrenalina de alguna manera hace y permite lógicamente que estas sensaciones sean de mucho agrado lógicamente para el espectador. Pero lo que vamos a hacer hoy no es solamente hablar generalidades del cine de terror, sino que vamos a hacer un programa un poquito como diferente y es conversar un poco acerca de esos orígenes que ha tenido lógicamente el cine de terror. Entonces nos vamos a adentrar a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y más o menos llegaremos en esta trayectoria para hablar acerca, más o menos casi en la década de los 60, empezando como la década de los 60. Por eso hoy queremos hacer un programa muy diferente, muy sencillo, para que de alguna manera la gente empiece a comprender un poco que el género de terror o el cine de terror pues nace desde hace muchos años. Es tal vez el primer género que tenemos dentro del cine como tal. Y lo más curioso de todo para las personas que nos están siguiendo y nos están acompañando en la noche de hoy, una noche de jueves muy fabulosa para todas las personas, es que la primera película o lo primero que nosotros pudimos ver dentro de esas salas de cine o esas proyecciones fue el género de terror. Y así es, aunque parezca un poquito como extraño, y vamos a arrancar lógicamente con esas primeras imágenes y es, vamos aquí a buscar lógicamente el archivo para que todos ustedes puedan tener como la posibilidad de disfrutar un poquito sobre este tema del género del terror. Entonces nos encontramos que la primera película, ojo pues, pero esto es muy interesante para que lo vamos destacando. Vamos a poner aquí la primera imagen para que ustedes la tengan muy clara. Dejémosla acá en este momento con nuestro promo. Y es que la primera película que se conoció del género de terror fue la primera cinta que se estrenó por primera vez y estamos hablando de Los Hermanos Lumière, una película que fue desarrollada en 1886 que se llamaba La Llegada del Tren.
Esta película no tenía absolutamente nada del género de terror y es simplemente que a través de las primeras exhibiciones que hicieron los hermanos Lumière, lo que detectaron era grabar la llegada de un tren a la estación. Pero como la gente no sabía lo que ocurría, era un invento desconocido, la gente no sabía lo que les esperaba, el hecho de ver llegar dentro de la estación del tren en las imágenes que se estaban grabando, la gente salió despavorida precisamente porque pensaron de que el tren iba a entrar lógicamente a esa sala de cine y esa proyección. Entonces vamos con este primer bloquecito para que ustedes se vayan adentrando en el fantástico género de terror aquí en Popcorn en bandas sonoras. Este sin audio. Bueno, y este fue el primer bloque. Ahí disculparán a veces como la calidad de las imágenes, pero son películas de hace muchos años. Entonces, lo primero que hay que recordarles es que en el año de 1896, ese primer bloquecito que vimos fue la llegada del tren, como lo habíamos enunciado. Pero la primera cinta considerada de terror fue la segunda, llamada La Mansión del Diablo. Fue estrenada el 24 de diciembre del año de 1896. Miren que estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XIX, y en ese momento París y Francia, por los hermanos Lumière y todo el trabajo que venían desarrollando, encontraron una mina importante de oro. Georges Méliès, para las personas que no conocen un poquitico, fue un ilusionista y cineasta francés, tal vez uno de los más talentosos en su momento, porque fue el líder de algunos desarrollos técnicos importantes y narrativos en los temas de la cinematografía. Él fue el que arrancó el tema de efectos especiales, algunas técnicas, lógicamente, dentro de las limitaciones que tenía, lógicamente, el cine para la época, el tema de cámara rápida, exposiciones múltiples, disoluciones de imágenes, películas de colores, y tal vez una de sus más reconocidas cintas es El viaje a la luna en el año de 1902 y El viaje a través de lo imposible, que de alguna manera utilizó los libros de Julio Verne para ratificar esa importante labor que venía desarrollando en su momento George Méliès. Y fue el pionero en el cine de terror. Este sí podríamos hablar que fue el primero. La de los hermanos Lumière en su momento no, pero era por el desconocimiento propio de lo que era la invención del cine. Entonces, ese 24 de diciembre del año de 1896 arranca realmente el género de terror. Y esto nos indica, para todas las personas que nos están viendo, y es que es el género de los géneros cinematográficos, es el más antiguo de todos. Y Francia era la pionera, lógicamente, en esto. Entonces pasó La Mansión del Diablo, después vimos ahí El Diablo en el Convento, que es las imágenes que ustedes ven que no tenían sonido. Fue en el año de 1899, imagínense. Después, a principios del año 2000, perdón, en el siglo XX, disculpen, en el 1905 llegó El Diablo Negro, otra película que fue pionera en su momento. Hay una mujer que en esa época arrancó que se llamaba Alice Guy, que fue la responsable de una película en el año de 1903 que se llamaba
Fausto Mefistófeles. También otras películas de alguna manera como La Casa Encantada, Satán se divierte, El Hotel Eléctrico, entre otras, permitieron a Francia en su momento, a principios del siglo XX, posicionarse lógicamente de este género tan importante como lo estamos viendo. Entonces ya tuvimos como la oportunidad de ver ese primer bloquecito de cómo arrancó el género. Vamos, lógicamente, a presentar el segundo, un segundo bloquecito, para que ustedes empiecen a ver ya las progresiones en la parte técnica, en las narrativas propias del cine, en lo que venían haciendo, pero lógicamente en eso a principios del siglo XX, y donde Alemania empieza a destacarse lógicamente por sus trabajos y por la realización de ellos. Entonces, dejamos acá, lógicamente, nuestro logo de Popcorn en bandas sonoras para que ustedes vean este siguiente bloque que yo creo que les va a interesar mucho, porque ya entramos en otros aspectos importantes dentro del género de terror. Maravilloso, ¿sí o no? Yo creo que esta es de las cosas que a uno le encanta del cine, como esos procesos de evolución y todo el cuento. Entonces, inicialmente, como les había dicho, el cine alemán de alguna manera comenzó a ser muy influyente en el tema del género del terror. Y muchas de esas películas, de alguna manera, fueron influenciados por los conceptos artísticos y gráficos que se venían desarrollando para la época. Hay películas como El estudiante de Praga, que fue realizada en el año 1913 de Paul Wegener, Olmículus en el año 1916, pero quisimos destacar la primera que ustedes vieron es El Golem. El Golem, una película del año 1920 de Ernst Lubitsch, es tal vez uno de los referentes más importantes en el género de terror de esa época. Y de ahí pasamos a una cinta que ustedes la pudieron ver, que es la de Frankenstein. Esta no es del cine alemán, pero sí fue realizada en el año de 1910 por J. Cyril Dowley en los estudios de Edison, acuérdense de Thomas Alva Edison en los Estados Unidos. Y es la primera adaptación de una novela de Frankenstein de Mary Shelley, que de alguna manera, dentro de los efectos especiales de la época, las limitaciones que tenían, y los conceptos que se vinieron realizando fueron importantes para ello. Entonces, retomando un poquitico el tema del expresionismo alemán, entramos con El Golem, que es una de esas películas muy importantes, El gabinete del doctor Caligari, que también fue en el año de 1920, de Robert Wiene. Vino después El Castillo Encantado, de Murnau, que también fue uno de esos directores bastante destacados en Alemania en su momento. Estamos hablando del año de 1921. Fritz Lang, del cual tenemos muchos recuerdos y las personas que amamos el cine, de alguna manera podemos rescatar
una cinta futurista que él hizo y produjo en su momento. Estamos hablando de Metrópolis 1927, que tuvo una adaptación un poco más cercana, pero que de alguna manera nos dio como esos visos importantes del género de ciencia ficción que de alguna manera causó sensación en su momento. Esta película de Metrópolis era una cinta muda del género de ciencia ficción, como les habíamos dicho, y que es tal vez una de las películas más importantes del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial dentro de sus momentos. Él hizo en El vampiro de Dulcerford, en fin, hizo unos elementos muy importantes y tiene una filmografía muy extensa. Arrancó, mira, en el año de 1919 con Halblut, después siguió con muchas películas de Harold Lerby, Die Spinen, Harakiri, el Dr. Mauboss, Gunn, Metrópolis, en fin. Y hizo unas películas, estas son interesantes, que fueron ya sonoras. M, el vampiro negro, o el vampiro de Düsseldorf, el testamento del Dr. Mauboss, Furia, solo se vive una vez, You and Me, el retorno de Frank James, entre otras películas que permitieron destacar el trabajo interesante que venía haciendo Frisla. Y viene una de las imágenes que tuvimos la oportunidad vieron, fue Nosferatu ya al final, de F.W. Murnau con Max Scher en el papel del vampiro, que Nosferatu fue ese primer vampiro en su momento que mostró repudio, que para la época fue muy impactante. Estamos hablando de 1921, no habíamos nacido ninguna de nosotros, ni nuestros padres, ni nada, pero que de alguna manera marcaron unos hitos y unas tendencias importantes sobre esta. Nosferatu tal vez es uno de esos personajes de terror más importantes. Vino después una película en 1979 dirigida por Werner Herzog llamada Nosferatu, e igualmente pues eso ha permitido lógicamente que este tipo de adaptaciones tengan de alguna manera cierto tipo de limitaciones porque los conceptos gráficos, filmográficos de la época eran muy diferentes. Entonces, en su momento, el expresionismo, el cine alemán de esa época, marcó algunas cosas importantes como hemos venido manejando. El tema del vampiro, el testamento del doctor Mauboss, Fausto, a ver qué más tenemos por acá, Nosferatu, que ya lo habíamos manejado, en fin, unos aspectos importantes. Queremos nuevamente agradecer a Tele Boyacá y a San Luis TV por la retransmisión en vivo de este programa y por las situaciones que se nos vienen manejando, que de alguna manera nos ayudan lógicamente a seguir haciendo muchos aspectos. Entonces, mire que arrancamos nosotros más o menos desde antes del siglo XX, pasamos ya a la década de los 90 y empezamos a trabajar una serie, vamos a buscar aquí, ya los monstruos normales que veníamos manejando y que para nosotros son muy populares. Entonces vamos con el siguiente bloque para que ustedes vayan mirando y disfrutando de este maravilloso cine de terror. Excellent, Mr. Enfield. Excellent. And now, if you're not too fatigued, I would like to discuss the lease on Carfax Abbey. Oh, yes. Everything is in order, awaiting your signature.
Bueno, este bloquecito fue un poquito más largo, pero yo creo que identificaron algunas de esos personajes míticos del género del terror. Yo creo que ustedes no pueden olvidar, lógicamente, a Drácula, a El Hombre Lobo, estamos hablando del Monstruo del Lago, estamos hablando del Hombre Invisible, un montón de películas que en los años 30, ya avanzamos un poquitico más en el tiempo, una de esas grandes productoras que hoy todavía está, que se llama Universal Pictures, se especializó en el género del terror. Universal ha sido tal vez una de esas productoras que a través de los años ha tratado mucho de manejar este tipo de género y trató hasta hace poquito, yo creo que ustedes lo recuerdan, volver a esos conceptos con una película que se llamó La momia con Tom Cruise, que no alcanzó a tener la suficiente taquilla y éxito de la audiencia porque querían volver a recoger todos estos personajes y hacer una especie como de franquicia o de saga relacionada con el género del terror. Pero aquí, en estas que vimos, empiezan lógicamente a aparecer un montón de personajes. Entonces aparece en el año de 1931 un Drácula y un personaje llamado Bela Lugosi. Bela es tal vez el actor que en su momento más importante y con mayores características personificó a Drácula en ese momento. Era un actor húngaro, nació en Hungría, su nombre era Bela Ferenc Blaskov, que murió en el año de 1956, conocido como Bela Lugosi, de origen magyar. Hizo muchas películas de Drácula, pero entre ellas esa desde 1927 le permitió lógicamente y en 1931 ser destacado dentro de sus roles y de lo que veníamos manejando. Entonces ustedes ahí vieron en ese momento esa película, esas imágenes con ese rostro así y con las luces que se vinieron manejando. Entonces en esa época, en los 30, apareció Drácula, Frankenstein. Hoy no pusimos aquí un poquito de Frankenstein en este bloquecito, sino que lo habíamos puesto en el anterior. Aparece La momia de Karl Freund. Esta es una película del año de 1932. Lo último que vimos era El hombre invisible, que fue una película de 1933 de James Whale, que fue basada y adaptada en la obra de H.G. Wells, ese gran escritor futurista que nos dio muchos elementos y del cual recordamos una infinidad de aspectos y de cosas. O sea, un escritor y novelista británico que es tal vez uno de los más reconocidos dentro del padre de la ciencia ficción, junto a Julio Verne y Hugo Gernsback. Hay muchas obras que se desarrollaron de él. La isla del Doctor Moreau, que tuvimos la oportunidad de ver algunas dos versiones de ellas, una con Marlon Brando, El hombre invisible, de la que acabamos de mencionar, La guerra de los dos mundos, que, que tuvo dos versiones, la última dirigida por Steven Spielberg con Tom Cruise, para que de alguna manera pues como que recuerden algo de este maravilloso escritor que vale la pena ver. Entonces salieron películas como Satanás, La novia de Frankenstein, El Cuervo, que fue basada en el cuento de Edgar Allan Poe, del cual vamos a ver un poquitico más adelante las adaptaciones que se vinieron desarrollando lógicamente por una de esas productoras en los años 50 más famosa que era la Hammer. El regreso del hombre invisible, la mano de la momia, la mujer invisible, el hombre lobo, el espía invisible, Frankenstein se encuentra con el hombre lobo, año 1943, el fantasma de la ópera, el hijo de Drácula, la revancha del hombre invisible, la momia fantasma, la casa de Frankenstein, la mansión de Drácula, en fin, todos estos elementos que de alguna manera, bueno, y la primera que tuvimos como la oportunidad de ver era la criatura de la Laguna Negra o el monstruo de la Laguna Negra, como fue conocida lógicamente aquí en Latinoamérica, La mujer y el monstruo, pues en España, así es como se llamaba, que fue una película de terror del año de 1954, aquí nos adelantamos un poquitico más, que fue dirigida por Jack Arnold y protagonizada por Julie Adams, Richard Carlson, Antonio Moreno y Richard Denny.
Pero independientemente de esto, usted puede seguir con el listado: La revancha de la criatura, Tarántula. Jack Arnold en su momento y en esa época era uno de esos directores que le encantaba hacer películas de terror. Hablamos de Charles Lamont, Charles Barton. De Lamont tenemos Abbott y Costello contra el hombre invisible, Abbott y Costello van a Marte. Miremos aquí Abbott y Costello contra la momia. Enseguida vamos a ver algo de Abbott y Costello. En fin, un montón de personajes que empezaron a aparecer. Entonces mencionamos a un Bela Lugosi, a un Boris Karloff en el papel de Frankenstein, que lo vamos a ver a continuación, Lon Chaney, que era el jorobado de Notre Dame, y que de alguna manera esos 3 o 4 personajes marcaron mucho la tendencia de esas películas de terror en su momento. Sigamos haciendo estos breaks maravillosos para seguir hablando de algo llamado el género de terror. Entonces ya tuvimos la oportunidad de ver. Vamos a continuación a seguir viendo más películas, más avances relacionados con el género de terror aquí en Popcorn en Bandas Sonoras. Needles hit the top. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. Dracula. Bueno, y en este bloque ya tuvimos la oportunidad de ver a un Boris Karloff como Frankenstein, que ahí lo estaban observando. Ese es el famoso mítico personaje que de alguna manera posicionó mucho la marca de Frankenstein y del cual tuvimos la oportunidad de ver. A ver, yo recuerdo, hay una comedia, una serie que se llamaba La Familia Monster y La Familia Addams. Usted recuerda ahora que hay en cartelera algo de La Familia Addams. Mire que el personaje central es muy parecido a esa figura, lógicamente, de Boris Karloff. Y si usted ve Hotel Transilvania y todas estas películas, de alguna manera, pues de Drácula, los referentes son esos personajes de esa época. Por eso es como la importancia de lo que ellos venían haciendo. Entonces hablamos de un Bela Lugosi, de un Boris Karloff, y estuvimos como buscando algo de Lon Chaney, pero no encontramos mucho de esta como lo que pudimos ver, lógicamente, de El fantasma de la ópera. Y también tuvimos la oportunidad de ver algo donde se encontraba, donde fusionan un poquito lo que es, lógicamente estoy buscando aquí algo que ya creo que lo encontré, y es el género de terror con el género de humor. Abbott y Costello, que fueron una pareja muy famosa en la década de los 50, 40 más o menos. Estamos hablando a finales de los 40 y hasta casi los 60. Hicieron varias películas
pero tenían su propia serie de televisión y unos stock muy animados, pues que yo creo que algunos recordamos. Y entre ellas hicieron esta imagen que vimos ahí de Abbott y Costello se encuentra con Frankenstein, la mansión de Drácula, Abbott y Costello contra el asesino, contra el hombre invisible, viajan a Marte, se encuentra con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Abbott y Costello contra la momia, en fin, de alguna manera permitieron lógicamente que Bob Abbott y Lou Costello tuvieran como las facilidades de transmitir alegrías, humor con el género de terror que yo creo que realmente nos pudimos como disfrutar en su momento. Y también vimos la posibilidad de ver a Boris Karloff como Frankenstein, cosas por ese estilo. Al final, más o menos, hay un autor del cual no quise tocar mucho y no lo menciono, pero creo que es importante, no lo mencioné en su momento en los gráficos, y era a Ed Wood, que para muchos fue un director, productor, guionista, editor y actor que quedó definido tras su muerte como el peor director de todos los tiempos en 1978, gracias a la dirección desastrosa de películas como Glen o Glenda en el 53, La novia del monstruo, La noche de Ghouls, en fin. Y fue valorado como director de culto y es considerado un precursor del subgénero de serie Z. Las series Z son esas películas cinematográficas que son de muy, muy bajo presupuesto, pero bajo presupuesto, y que tienen una calidad no muy buena. Pero de alguna manera hizo sus aportes importantes a ello. Boris Karloff interpretó entonces a Frankenstein en muchas películas, hasta Fu Manchu, La máscara de Fu Manchu, en fin, un montón de películas. Y Lon Chaney interpretó al hombre lobo que tuvimos la oportunidad de verlo ahí convertido. Estuvo en El hombre lobo, en Frankenstein, en La casa de Frankenstein, La mansión de Drácula, con Abbott y Costello, La maldición de la momia, y trabajó también con Roger Corman, que es uno de esos directores que fueron muy importantes en la década de los 50 y parte de los 40, como uno de esos abanderados de lo que nosotros hemos llamado el género de cine B, que es un poquito más de presupuesto, no como el Z que no tienen presupuesto, este era un poquito. Entonces, cuando las películas son de muy bajo presupuesto, no tienen presupuesto, se les llama películas series B. Y eso nos ayudó lógicamente a entender que Estados Unidos y muchas de esas cintas también venían con esos monstruos y con esos personajes que tanto quisimos y que siempre recordamos. Pero si ustedes pudieron ver, hay una película que tuvimos la oportunidad de ver que se llamaba El experimento del Dr. Quatermass, donde un director, Val Guest, que hizo varias de esas películas, y Terence Fisher, que fueron tal vez dos de esos directores muy destacados que en los años 50 y parte de ese proceso tuvieron la oportunidad de seguir trabajando el terror gótico y el terror de ciencia ficción, combinado lógicamente con aspectos del terror en la década de los 50 en Gran Bretaña. Entonces ahí aparecieron igualmente la productora británica, la Hammer, que es tal vez una de las más recordadas, permitió lógicamente que esta compañía, que fue fundada en el año de 1934, produjera entre más o menos a principios de la década de los 50 hasta casi terminando la década de los 70, más o menos 1979, se especializaron en historias de ciencia ficción, suspenso y terror con actores que vamos a ver a continuación, sobre todo uno de ellos que es Christopher Lee y Peter Cushing. Pero en los 60 ellos se dedicaron mucho a producir películas de Drácula, Frankenstein, La momia, lógicamente con Warner Brothers, lo que permitió lógicamente ese tipo de películas. Entonces ahí vinieron otros elementos importantes que de alguna manera aportaron lógicamente. Vimos ahí la imagen de la cosa. La cosa es, ustedes recuerdan,
que más o menos a finales del 79, del 80, John Carpenter hizo algo, creo que de los 80, si no estoy mal, que se llamó The Thing, y de alguna manera permitió lógicamente ese tipo de acciones. Entonces, Gran Bretaña tuvo una gran cantidad de películas. La maldición de Frankenstein, La revancha de Frankenstein, Drácula, el sabueso de Baskerville. Es una película que está basada en los relatos de Arthur Conan Doyle, el mismo escritor que creó a Sherlock Holmes, pero aparece dentro de esas producciones importantes: La maldición del hombre lobo, El fantasma de la ópera, El beso del vampiro, Drácula, el príncipe de las tinieblas de Terry Fisher, que también tuvo su reconocimiento en 1966, La maldición de los zombies ya arrancaban en esa época, las de Drácula, Frankenstein, Los vampiros amantes, El Dr. Jekyll y su hermana Hyde, 1971. En fin, un montón de películas que de alguna manera lo que permitieron que a través de la Hammer, con estos directores como Terry Fisher, Roy Ward, Freddy Francis y otros más, permitieron hacer un montón de películas que de alguna manera deleitaron a las audiencias entre el 50, el 60 y parte del 70. Aparecieron muchas películas que de alguna manera eran de bajo presupuesto, pero que igualmente disfrutamos mucho en la época. Y esto nos permite dar otro salto para mirar otro de esos videos importantes. Este es nuestro último video de lo que hemos tenido acá, para que ustedes disfruten un poquitico más de esos temas del terror. Sigamos acá en Popcorn y Bandas Sonoras. You can't escape it. Maggie, look! Nothing can destroy it. It's coming for you from space to wipe all living things from the face of the earth. Beware of the creeping unknown. This woman is about to learn a terrible secret. She will never be the same again. The Mask of the Red Death. Personalized by the motion picture screen's Prince of Horror, Vincent Price. So then shouldn't you be on your knees to give thanks? No, I beg of you. Mercy, mercy. Lavishly, he plants his corrupting seeds of sin, spreading living terror that not even the unsullied can escape. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting. Oh, you must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. Here is the century-old horror classic, filmed as it has never been before, with a cast that takes the living shape of the characters that have enthralled billions of readers all over the world. This is Dr. Jekyll, one man with two faces and a mind split in two. Bueno, estas imágenes que vimos son parte de ese proceso de la Hammer, que hay algunas cosas importantes como para destacar, donde aparecían lógicamente otros elementos clásicos. Entonces ya le ponen un poquito más de ciencia ficción, cogen las obras literarias de Edgar Allan Poe y comienzan lógicamente a trabajarlas, donde Roger Corman, como les había dicho, hace parte como de ese proceso de la dirección, y con un hombre muy importante en su momento, que era Vincent Price. Vincent fue tal vez uno de esos actores que tuvieron muy buen reconocimiento por todos los aspectos que venían como desarrollando. De él recordamos de La caída de la casa Usher, Obsesión, Cuentos de terror, El cuervo, La máscara de la muerte roja, que la quise yo traer acá. Y es porque de esa tengo muy buenos recuerdos, y cuando yo estaba pequeñito tuve la oportunidad como de disfrutar de esa película y me gustaba. Este señor Vincent Price, que
que falleció en el año de 1993, pues falleció de cáncer de pulmón. Fue uno de esos actores que realizó, lógicamente, gran parte de su glamour o su dirección en casi todas películas de terror. Él arrancó en 1938, pero en la década de los 60 él tuvo un gran desempeño y fue uno de esos actores preferidos de la Hammer, donde estamos algunas de esas películas que le mencionaron, como El Cuerpo, Los Cuentos de Terror, El Último Hombre sobre la Tierra, La Máscara de Muerte Roja, en fin, un montón de películas que determinaron a este actor ser considerado como uno de esos personajes que aportó mucho al género del terror, ¿cierto? Ahí estaba. Entonces, pero también tuvimos la oportunidad en este pequeño clip que tuvimos, ver que ya los efectos iban mejorando un poquito. Ya las situaciones eran distintas, ya podíamos ver otro tipo de películas que de alguna manera nos permitieron. Aparece King Kong, que en el año de 1933, y ahí me devuelvo un poquitico en los conceptos, para su momento fue considerada una película de terror por el efecto de la criatura, de la cual hemos tenido la oportunidad de ver algunas versiones adicionales, en fin, que de alguna manera tuvimos como ver y disfrutar lógicamente de esas películas. Quería pues como resaltarla y tenerla acá, en la película de ciencia ficción de Think, que es otro de esos elementos claves para que la gente entendiera básicamente cómo es estos escenarios. Y aparte del humor, hubo un elemento clave que fue la ciencia ficción. Y esto permitió, lógicamente, vincular dos géneros importantes, porque The Thing, la cinta que vimos, la del John Carpenter, quien mencionamos hace un momentico, pero esta es su primera versión, permitió, lógicamente, que cierto tipo de películas como El Gran Gorila en el 49 de Ernest Shodak, La Bestia, 1953, u otro tipo de películas de alguna manera fueran destacadas, como El Día, esta sí soy malo como para la traducción, El Último Día o El Día que la Tierra se detuvo, que es que tuvimos como la oportunidad de ver algo ahí en su momento, que fue en 1954, lógicamente permitieron que el género de terror y la ciencia ficción se complementaran y tuviéramos una bonanza importante en la década de los 60 de todas estas películas. La Invasión de los Cuerpos, de Philip Kaufman, estamos hablando de las películas de las películas basadas en los libros o en los relatos de H.G. Wells. En fin, imagínense, aquí revisando La Invasión de los Ladrones de Cuerpos en 1956, un montón de aspectos que de alguna manera permitieron conocer lo que hoy es el género del terror. Y hasta aquí llegamos a nuestro programa. Lo que queríamos hacer para toda nuestra audiencia en este mes de octubre era arrancar como esos principios, esos inicios de cómo el género de terror se ha venido distribuyendo o mejorando con los conceptos básicos. Hoy no hablamos de las películas nuevas, no hablamos del Conjuro, ni de La Monja, ni todo este tipo de películas que de alguna manera son importantes y que nos aportan hoy en el siglo XXI, sino que quisimos darle una mirada a ustedes para que conocieran un poquitico acerca de estas novedades, de estas películas, de cómo fue el comienzo tan importante del cine de terror, por qué fue importante en su momento y todo este tipo de aspectos que de alguna manera ustedes pueden haber quedado un poquito enterados de todo lo que venimos haciendo, porque el cine siempre será el séptimo arte. Hasta aquí el próximo el próximo martes. Seguimos en nuestro programa de música en 35 milímetros. Es la invitación que les hacemos para que nos acompañen a partir de las 7 de la noche en nuestro programa para la segunda parte de la música de Daniel Craig como James Bond, que creo que es importante.
y los agradecimientos lógicamente a las personas que nos están acompañando en este programa, empezando por nuestro querido amigo desde desde Lima, Gabriel García, que nos saluda por acá en nuestro programa y del cual vamos a hablar de esa segunda fase el próximo martes en Música en 35 milímetros, de esa segunda fase de Daniel Craig como James Bond, pero vamos a hablar de la música. Entonces ya dejamos a David Arnold y arrancamos con Thomas Newman y Hans Zimmer, la última película, este compositor alemán que hizo la composición con Steve Mazzaro para la última película de James Bond. Y el próximo jueves en Popcorn en Bandas Sonoras tenemos un invitado de lujo también acá en nuestro programa, del cual no queremos todavía mencionarlo, pero que es un director de cine con una película que actualmente estamos viendo en nuestras salas de cine. No es más, no es menos, e igual espero que de alguna manera hayamos aportado un poquito a ustedes para que amen el cine, disfruten el cine, miren las maravillas de todo lo que se ha hecho. Y esto fue una corta mirada, lógicamente, a sus inicios del género de terror. Feliz noche para todos. ¿Quieres conocer un poco más sobre las novedades del cine y la televisión? Te invitamos para que nos acompañes todos los jueves a las 9 de la noche en Popcorn en Bandas Sonoras, la cara online del séptimo arte. Popcorn en Bandas Sonoras, el programa para conocer un poco más sobre el cine y la televisión.